Bienvenidos una vez a su canal favorito para descubrir todos los secretos y chismes del mundo otomano televisivo. Hoy nos vamos a adentrar en un terreno pantanoso, lleno de brillos, glamour, pero también copyright de mucho drama. Prepárense para un viaje lleno de escándalos, porque hoy vamos a hablar de esas joyas que en lugar de simbolizar amor eterno, terminaron siendo la kriptonita de algunas de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Escucharon bien. Vamos a desentrar más menos a esas historias donde un collar, un anillo, o incluso unos pendientes, se convirtieron en el centro de la discordia, el detonante de rupturas inesperadas y el combustible de rumores que incendiaron las redes sociales. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Además, si tienen alguna serie favorita o algún da lo que les gustaría que investigáramos, du copyright, llenlo en los comentarios. Nos encanta leer sus sugerencias. Ahora sin preámbulos vamos a comenzar. Preparen sus palomitas, superíndice 3 Nanseceu superíndice 3 modos y abrochen sus cinturones, porque este viaje va a estar lleno de giros inesperados. La primera parada en nuestro recorrido por los romances malditos nos lleva a una de las parejas queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su historia de amor, nacida en el set de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, cautivó superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se convirtieron en la pareja del momento, un verdadero fenú superíndice 3 meno medio tico. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Y aquí es donde entra en juego el dichoso collar. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erupar Rafael, una joven florista que suele más menos a con estudiar en Italia. Sin embargo, pierde su beca y se ve obligada a enfrentarse a Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto que es el responsable de su desgracia. Para recuperar su beca, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que comienza como una farsa, poco a poco se transforma en un amor verdadero. La serie estuvo llena de momentos divertidos, románticos y emotivos, y fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel internacional. El propio nombre Senu con diéresis al cap, que traducido será, llamas a mi puerta, ya evoca una sensación superíndice 3N de esperanza, de oportunidad, de que el amor puede llegar cuando menos lo esperas. La serie jugó superíndice 3 mucho con este simbolismo, creando situaciones en las que la puerta, tanto física como metáfo superíndice 3 ricamente, se abría o se cerraba para los protagonistas. El geu copyright nero de Senu con diéresis al cap, es, sin duda, la comedia romántica, pero también copyright tiene elementos de drama y telenovela. Es una serie ligera, fácil de ver y que te engancha desde el primer momento. La química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin es, sin duda, uno de los principales atractivos de la serie. Su conexión superíndice 3N era palpable, traspasaba la pantalla y aqua que los fans se enamoraran de su relación superíndice 3N. Era una combinación superíndice 3N perfecta de humor, romance y drama, todo ello aderezado con la belleza de los paisajes turcos y la riqueza de su cultura. Pero volvamos al collar. Durante su relación superíndice 3N, Kerem le regaló superíndice 3 a Hande un hermoso collar. Un collar aparentemente inocente pero que después copyright de su ruptura, se convirtió superíndice 3 en objeto de análisis y especulaciones. Algunos fans aseguraban que el collar tenía un significado especial para Kerem, que representaba algo importante en su vida. Quizá un recuerdo de su infancia, un símbolo de su familia o incluso una promesa de futuro. Otros, suspicaces, afirmaban que el collar era una forma de controlar a Hande, de marcar territorio. Una forma de decir, ella es moi en un mundo donde la competencia es feroz y la atención superíndice 3N medio tica constante. Lo cierto es que después copyright de su separación superíndice 3N, Hande dejó superíndice 3 de usar el collar,
lo que alimentu superíndice 3 a UNMU, es los rumores sobre la verdadera razón superíndice 3N de su ruptura. La ausencia del collar se convirtió superíndice 3 en una seu más menos al, un indicio de que algo había cambiado, de que la relación superíndice 3N había terminado. Los fans se preguntaban qué copyright habrá pasado con el collar, si Ande lo habrá guardado como un recuerdo amargo, si lo habrá devuelto a Kerem o si simplemente lo habrá donado. La teoría más extendida es que la intensa presión superíndice 3N medio urtica y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales terminaron desgastando la relación superíndice 3N. La constante exposición superíndice 3N pública, los rumores y las especulaciones en la prensa rosa, hicieron mella en su romance. Cada paso que daban, cada palabra que decuan, era analizada y diseccionada por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans. Era difícil mantener una relación superíndice 3N normal bajo esa lupa constante. Además, tanto Ande como Kerem estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que les exiguan viajar constantemente y dedicar largas horas al trabajo. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos y para cultivar su relación superíndice 3N. Pero, ¿jugó superíndice 3 el collar al buen papel en su separación superíndice 3N? Nunca lo sabremos con certeza. Quizás el collar era solo un símbolo de un problema muy profundo, de una falta de comunicación superíndice 3N, de una incapacidad para manejar la presión superíndice 3N o simplemente de una incompatibilidad fundamental. Lo que sabemos es que la historia de amor entre Ande Rafael y Kerem Bürsin, que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas, terminó superíndice 3 convirtió copyright dándose en una amarga decepción superíndice 3N para sus fans. Un cuento de hadas que se desvaneció superíndice 3 como un sueño más menos, dejando tras de su un regusto amargo y la sensación superíndice 3N de que el amor, a veces, no es suficiente. Ahora, cambiemos de escenario y viajemos a otro drama amoroso, esta vez protagonizado por la talentosa Serrini y Sarkaya. Su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, antes de su romance con Ande, también copyright N estuvo rodeada de glamour, con diéresis copyright cito y por supuesto, mucha polu copyright mica. Y su adivinaron bien, también copyright N hay una joya involucrada en esta historia. Es como si Kerem tuviera una estrau más menos a conexión superíndice 3N con las joyas y las rupturas amorosas. Serrini y Sarkaya y Kerem Bürsin fueron una de las parejas medio ticas de Turquía durante varios aún más menos os. Su relación superíndice 3N comenzó superíndice 3 en el 2015 y terminó superíndice 3 en el 2019. Durante ese tiempo fueron la imagen de varias marcas importantes y protagonizaron juntos varias campañas más menos publicitarias. Su romance parecua sacado de una película, lleno de viajes exo superíndice 3 ticos, cenas románticas y gestos de amor públicos. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Sus fotos inundaban las redes sociales, mostrando una vida llena de lujo, diversión superíndice 3N y amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de la fachada de perfección superíndice 3N se escondían problemas y tensiones. La vida de Serrini y Kerem era mucho compleja de lo que parecua a simple vista. Ambos eran superíndice 3 venes, ambiciosos y con una fuerte personalidad. Era inevitable que chocaran en algún momento. Y es aquí donde entra en juego el famoso collar. Se rumorea que Kerem le regaló superíndice 3 a Serrini y un collar muy costoso, un collar que simbolizaba su amor y compromiso. Un collar que, según algunos, valúa una fortuna y que era una prueba del amor incondicional de Kerem hacia Serrini. Sin embargo, después copyright ese de su ruptura, Serrini fue vista varias veces sin el collar, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU los rumores sobre las verdaderas razones de su separación superíndice 3N. La ausencia del collar se interpretó superíndice 3 como una seu más menos al de que Serrini y Agua superado la relación superíndice 3N, y que quiero a dejar a True, ese todo lo relacionado con Kerem. Los fans se preguntaban si el collar habrá sido un regalo de buena fe o si, por el contrario, tenía algún significado oculto. La versión superíndice 3N oficial es que la relación superíndice 3N se desgastó superíndice 3 debido a la distancia y a las exigencias de sus agendas profesionales. Serrini estaba enfocada en su carrera como actriz, protagonizando exitosas series y películas, mientras que Kerem estaba trabajando en proyectos internacionales.
La falta de tiempo para compartir juntos, las constantes ausencias y la dificultad para mantener una relación superíndice 3n a distancia, terminaron dole factura a su romance. Era difícil mantener la chispa viva cuando ambos estaban constantemente viajando y trabajando en diferentes partes del mundo. Pero como siempre existen otras teorías. Algunos afirman que la verdadera razón superíndice 3n de su ruptura fue la aparición superíndice 3n de otra mujer en la vida de Kerem. Un rumor que nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente, pero que circuló superíndice 3 con fuerza en los medios de comunicación superíndice 3n y en las redes sociales. Otros, mueses suspicaces, aseguran que la relación superíndice 3n entre Serine y Kerem era puramente comercial, una estrategia para impulsar sus carreras profesionales. Una forma de aumentar su popularidad y de conseguir contratos publicitarios muy lucrativos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de amor entre Serine y Sarkaya y Kerem Bürsin llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3n roto. Una historia que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas moderno, lleno de glamour y lujo, pero que terminó superíndice 3 como un drama televisivo con intrigas, rumores y un final incierto. Ahora bien, para entender mejor la relevancia de estas relaciones, es importante hablar de las series que catapultaron a la fama a estos actores. Además de Senu con diéresis al Capm, ande Eru Parra fue la protagonizado otras series de U con diéresis copyright cito como Gunea Yinklar, un drama juvenil que la dio a conocer al público turco, y Aik Laftan al-Lamaz, una comedia romántica que la consolidó superíndice 3 como una de las actrices más populares de Turquía. Gunea Yinklar fue un fenu superíndice 3 meno entre los Ju superíndice 3 venes, una serie que hablaba de los problemas de la adolescencia, del amor, de la amistad y de la familia. Ande interpretaba a una de las hijas del sol, una joven rebelde y con carácter que conquistaba a la audiencia con su frescura y naturalidad. En Aik Laftan al-Lamaz, Ande interpretaba a una joven ingenua y soñadora que se enamoraba de su jefe, un hombre rico y poderoso. La serie fue un U con diéresis copyright cito rotundo gracias a la química entre Ande y su coprotagonista, Burak Deniz. Por su parte, Kerem Bürsin también copyright N ha participado en varias series de televisión superíndice 3n y películas. Antes de Senu con diéresis al Capm, protagonizó superíndice 3, Erev Meselesi, un drama policial que le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica, y Bueir Arkandangelecek, un drama de acción superíndice 3n que lo consolidó superíndice 3 como un galu N de telenovela. Erev Meselesi fue una serie intensa y emocionante que abordaba temas como la venganza, la justicia y la lealtad. Kerem interpretaba a un joven ambicioso y decidido a vengar la muerte de su padre. Su actuación superíndice 3n fue elogiada por la crítica y le abrió superíndice 3 las puertas a nuevos proyectos. En Bueir Arkandangelecek, Kerem interpretaba a un boxeador atormentado por su pasado que regresaba a su ciudad natal para enfrentarse a sus demonios. La serie fue un U con diéresis copyright cito gracias a las escenas de acción superíndice 3n y al romance entre Kerem y su coprotagonista, Leila Lidia Tuğutlu. Y en cuanto a Serine y Sarkaya, su carrera es impresionante. Ha protagonizado series como Lale Debri, un drama romántico que la catapultó superíndice 3 a la fama, Medcezir, una adaptación superíndice 3n turca de la serie estadounidense de OC y Fi. Una serie weberu superíndice 3 tica que la consagru superíndice 3 como una de las actrices de versu tails y audaces de Turquía. Lale Debri fue una serie que marcó superíndice 3 una U con diéresis copyright poca en la televisión superíndice 3n turca. Serine interpretaba a una joven rica y caprichosa que se enamoraba de un hombre humilde y trabajador. La serie fue un U con diéresis copyright cito gracias a la química entre Serine y su coprotagonista, Tolga Sayman. Medcezir fue una adaptación superíndice 3n fiel de la serie estadounidense de OC. Serine interpretaba a la versión superíndice 3n turca de Marisa Kooper, una joven problemática y con un pasado oscuro. La serie fue un U con diéresis copyright cito entre los Ju superíndice 3 venes gracias a su trama adictiva y a sus personajes carismáticos. Fi fue una serie web innovadora y audaz que rompió superíndice 3 los esquemas de la televisión superíndice 3n turca. Serine interpretaba a una psico superíndice 3 loba inteligente y seductora que se involucraba en una relación superíndice 3n peligrosa con su paciente. La serie fue un U con diéresis copyright cito gracias a su trama Eru superíndice 3 tica y a las actuaciones de sus protagonistas. Todas estas series independientemente de su geu copyright nero,
tienen algo en común, son producciones de alta calidad, con guiones bien escritos, actuaciones convincentes y una copyright impecable. Son series que enganchan al espectador desde el primer momento y que te hacen sentir parte de la historia. Y por supuesto, también Copyright N tienen en común la presencia de actores y actrices talentosos y carismáticos, como Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin y Serini Sarkaya. Pero volviendo al tema de las joyas malditas, es importante seu más menos hablar que no todas las joyas son sinu superíndice 3 nimo de drama y decepción superíndice 3N. En muchas series turcas, las joyas también Copyright N son símbolo de amor, compromiso y esperanza. Un anillo de compromiso puede representar una promesa de amor eterno, un collar puede ser un regalo de reconciliación superíndice 3N y unos pendientes pueden ser un símbolo de admiración superíndice 3N y respeto. Las joyas pueden ser una forma de expresar sentimientos que no se pueden expresar con palabras. Pueden ser un recuerdo tangible de un momento especial, un símbolo de un vínculo indestructible. El problema, al parecer, no son las joyas en sí mismas, sino el contexto en el que se regalan y el significado que se les atribuye. Cuando una joya se convierte en una forma de control, de manipulación superíndice 3N o de ostentación superíndice 3N, pierde su valor simbu superíndice 3 lico y se convierte en un objeto frío y sin alma. Y cuando una relación superíndice 3N se basa en la superficialidad, en las apariencias y en el interu copyright S, ninguna joya, por muy costosa que sea, puede salvarla del fracaso. Las joyas pueden ser una forma de demostrar amor, pero no pueden comprarlo. En definitiva, las historias de amor de Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin y Serini Sarkaya son un claro ejemplo de que la fama y el condieresis copyright sito no son garantua de felicidad. Son historias que nos recuerdan que el amor verdadero es mucho más que regalos costosos y gestos públicos. Es una cuestión superíndice 3N de conexión superíndice 3N, de confianza, de respeto y de compromiso mutuo. Y que a veces las joyas, por muy hermosas que sean, pueden ser el detonante de una ruptura inesperada. Son solo objetos al final, incapaces de sostener una relación superíndice 3N que carece de una base su superíndice 3 lida. Llegamos al final de nuestro viaje por los romances malditos de la televisión superíndice 3N turca. Espero que hayan disfrutado de este recorrido lleno de escándalos, rumores y especulaciones. Hemos analizado las historias de Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin y Serini Sarkaya, y hemos visto CU superíndice 3 mo un simple collar puede convertirse en el símbolo de una relación superíndice 3N fallida. Recuerden que al final del día, lo más importante es ser felices y rodearnos de personas que nos amen y nos valoren por lo que somos, no por lo que tenemos. Y que en el amor como en la vida, no todo lo que brilla es oro. Gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de estas historias de amor? ¿Creen que las joyas jugaron un papel importante en las rupturas de Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin y Serini Sarkaya? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Además, si tienen alguna sugerencia o petición superíndice 3N, du copyright genla en los comentarios. Nos encanta saber qué copyright quieren ver. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas. Que tengan un día maravilloso.